damos gracias, Dios. Estamos muy agradecidos, Dios, por tus bondades. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú has proveído, Señor, a nuestros hogares, Señor, aún a nuestras vidas, Señor, al momento de tener nuestra intimidad contigo, Señor. Reconocemos, Dios, que eres tú el dador de todas y cada una de las cosas, Dios. Y en esta mañana, Señor, hemos apartado este tiempo, Señor, este momento para adorarte, Señor, para alabarte, Señor, con nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque aún desde los hogares, Señor, tú permites que las familias estén reunidas, Señor, y levanten un altar de adoración a ti, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, porque tú habitas en medio de cada una de las familias, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Tu misericordia se renueva cada día, Señor, cada mañana, Dios. Gracias porque estás con nosotros, Señor, y podemos confiar cada día en tu bondad, Señor, en todo lo que tú, Señor, harás en nuestras vidas y en nuestra familia. Y aún en este tiempo, Señor, reconocemos que tú harás nuevas y grandes cosas. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la adoración, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias, Señor, podemos reconocer, Señor, y tenemos la plena confianza en ti, Señor, en que
que tú deseas hacer algo con nuestra familia, Señor, que tú deseas hacer algo con tu iglesia, Señor. Y en esta mañana, Dios, reconocemos, Señor, que solo tú eres digno de recibir toda la alabanza, Señor. Solamente tú eres digno de recibir toda la adoración, oh Dios. Y en este altar de adoración, Señor, con nuestras familias, Señor, desde nuestras casas, Señor, te damos todo el honor, Señor. Te alabamos, Señor, y reconocemos que solamente tú eres Rey de Reyes, que solamente tú eres Señor de señores, aquel que tienes el poder, Señor, y toda la autoridad de transformar y cambiar las vidas, Señor, de transformar a aquel, Señor, que se ha alejado de ti, Señor. Tú puedes hacer, Señor, que vuelva a ti, oh Dios. Por eso a ti clamamos, Señor. Por eso a ti, Señor, damos todo el honor, Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga nuevamente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Como dice la palabra de Dios, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias al Señor. Sé que todos de la mano de Dios hemos recibido nuestros alimentos. Y ahora de su boca vamos a recibir este alimento espiritual que fortalece nuestra fe y que nos alienta en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Les invito a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de ti en este día. Gracias te damos, Señor, por habernos dado nuestros alimentos. Gracias, Señor, por habernos guardado de peligro, de muerte. Gracias por la fuerza que nos da, Señor, para enfrentar, Señor, todas las situaciones, Señor, que se presentan, porque tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Perdona, Señor, toda fuerza contraria. Perdona toda actitud, Señor, contraria a tu palabra. En tu nombre, Jesús, nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa y que esta noche nos estés enseñando y fortaleciendo nuestra alma. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estudiar el pasaje de Mateo 14, versículo 13 al 21. Dice la alimentación de los 5,000. Yo le he titulado Provisión en el desierto. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos
y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios nos bendiga a través de su palabra. Iniciamos el versículo, el pasaje, diciendo, oyéndolo Jesús. Es muy importante estas dos palabritas, oyéndolo Jesús. ¿A quién estaba oyendo Jesús? A los discípulos. ¿Qué le estaban contando los discípulos? Todo lo que habían estado haciendo en el día, ministrando, llevando la palabra, el suceso que había contado de Juan. Jesús les estaba escuchando. Estas dos palabras, oyéndolo Jesús, se está refiriendo a una relación íntima que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del ministerio, de lo que ha puesto en nuestras manos. El Señor está ansioso de que al final del día, todo lo que Él haya puesto en nuestras manos, todo lo que hicimos en su ministerio, en el lugar donde estemos, vayamos y le contemos a Él. Porque solamente Él nos puede dar consejo, nos puede dar dirección, nos puede dar fuerza y ayuda. Pero también, al hablarle a Jesús de lo que hicimos en todo el día, le estamos entregando nuestro servicio como una forma de adoración, le estamos rindiendo cuenta a Él. Recordemos que Jesús también, cuando se perdió, lo encontraron con los maestros oyéndoles, ¿cierto? Oyéndole. Entonces, importante, hermanos, que sepamos que con esas dos palabras, iniciando este pasaje, el Señor Jesús está interesado en que usted y yo tengamos una relación íntima con Él y podamos contarle todo lo que nos sucede al día. Entonces, es por esto que la constancia en la oración y el dar tiempo para escuchar la voz de Dios son fundamentales para un servicio fiel. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos sirviéndole adecuadamente, cuando en realidad de pronto lo que yo estoy haciendo no está aprobado por el Señor. De aquí la importancia de que vayamos y contémosle al Señor diariamente, rindámosle la cuenta al Rey de Reyes, Señor de Señores, cómo nos sentimos, cómo nos fue, a qué temor tenemos, y Él nos va a dar la dirección. No sea que nos vayamos a encontrar creyendo de que no, es que yo lo estoy haciendo y Jesús está contento. Recordemos que Dios no estuvo contento cuando Moisés le dio a la peña de la manera que él no quería. Entonces todo el pueblo contento porque tomó agua, Moisés contento porque él había dado a la peña, pero Jesús no estaba contento. Oyéndolo Jesús significa mi relación íntima con Jesús y presentarles mi trabajo como adoración, rendirle cuenta al Rey de Reyes, de Señores, esperar dirección de Él, esperar consejo y nos da fuerza y ayuda. Ahora sigue diciendo el pasaje. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Importante también esto. ¿Para qué Jesús se iba a ir? ¿Para qué se iba a apartar a ese lugar? ¿Cuál era el propósito? El propósito lo encontramos en Marcos 6:31. Dice que muchos iban y venían y no tenían tiempo para comer. Entonces, en Marcos 6:31 nos está revelando que el propósito que el Señor tenía para sus discípulos y para Él era descansar, porque constantemente iban y venían. Recordemos que no había terminado de sanar al ciego cuando ya venía el mudo. No tenían tiempo para comer, tenían un trabajo tanto espiritual, físico, y el mismo Jesús sabía que había que descansar.
Entonces aquí en Mateo nos dice simplemente que se apartó de ahí a una barca, un lugar desierto y apartado. Pero en Marcos 6:31 nos dicen el porqué, la razón, ¿cierto? Era de que muchos iban y venían y no tenían tiempo para comer. O sea que una actividad de predicar la palabra, de ministrar, de atender, Jesús reconoce que el descanso es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque el servicio del Señor produce un desgaste físico, desgaste emocional y desgaste espiritual. Recordemos que aún el apóstol Pablo decía, aunque este cuerpo se desgaste, pero el espíritu se vivifica. De aquí la importancia de que hay que descansar. Hay que descansar, es importante eso. Ahora, ¿por qué descansar? Porque nosotros encontramos consecuencias de un ministerio, de una persona cansada. Usted lo puede leer en 2 de Samuel, el capítulo 17, versículos 1 y 2, donde encontramos cómo Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé, recordemos lo que ocurrió con Betsabé y David, y en este pasaje vemos cómo Absalón se levanta en contra de David. Y ahora Ahitofel, que era la mano derecha, pues hablando humanamente, el que el Señor le había colocado para que estuviera a su lado allí, y todo lo que salía de Ahitofel era como la boca de Dios. Ahora él se había vuelto en contra de David y planea en estos versículos, dice, voy a reunir 12,000 soldados, 12,000 personas, y iré y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey Sol. Entonces, cuando estamos cansados, hermano, cuando no damos cansancio a nuestro cuerpo, lo que puede venir en nosotros es temor. Puede venir un temor a lo que se está enfrentando, no tenemos la misma valentía, la misma fortaleza. Se puede huir, dejar abandonado porque de pronto el miedo, y aún dice aquí que y podía matar al rey solo, o sea, puede haber muerte física, ¿cierto? Aún muerte espiritual, muerte física o muerte espiritual, porque no sabemos que lo que estamos manejando por el cansancio, no tenemos todo nuestro sentido, nuestro cuerpo en condiciones descansadas para que puedan responder a la decisión que tengamos que tomar. Entonces de aquí es importante que Jesús se iba a apartar con ellos a un lugar desierto. Hermanos, es importante que descansemos. ¿Por qué? Porque hay dos extremos que muchas veces ocurren dentro del pueblo de Dios. Un extremo es que muchas personas, muchos pueblos de Dios se acostumbran al activismo, ¿cierto? Que parecen creer que si no están ocupados constantemente están perdiendo el tiempo. Entonces siempre están inmersos en actividades, en proyectos, en muchos casos, y muy por encima de sus posibilidades reales. Entonces ningún siervo de Dios tendrá un ministerio efectivo a menos que tome tiempo para estar con el Señor, ¿cierto? Entonces no nos equivoquemos que porque lo que yo estoy haciendo y hago y creo que el Señor no. Miremos el comienzo del pasaje, oigamos, lleguemos al Señor, descansemos, porque es necesario descansar. En muchos pasajes nuestro Señor Jesucristo mostró cómo Él descansó. Y el otro extremo es que muchas veces entonces el tiempo es que paso orando, paso ayunando, paso haciendo, pero no voy y funciono en el ministerio. ¿Qué quiere el Señor? Que le rindamos cuenta. ¿Qué quiere el Señor? Que descansemos para poder rendir mejor. Recordemos cómo el Señor en Génesis instituyó el día de reposo, ¿cierto? Para que la gente tomara nueva fuerza y pudiera rendir más y al mismo tiempo estuvieran cerca de Él ese día especial. Así, hermanos, que es muy importante de que nosotros podamos entonces descansar para poder tomar nuevamente y hacer el trabajo como el Señor quiere que lo hagamos. Recordemos que en Jeremías 23:22 dice, si hubieran estado en mi secreto, hubiese sabido qué decirle a mi pueblo.
Entonces, por eso es tan importante tener esa relación íntima con el Señor, descansar nuestro cuerpo, descansar emocional, físicamente, que el Señor nuevamente nos llene. ¿Para qué? Para así tener nuestro sentido, todo nuestro ser pendiente de lo que Dios va a decirnos. Ese hermano, tengamos muy en cuenta cuán importante es el descanso que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros y que nosotros no somos súper. Es que si yo no voy aquí, siento que estoy cansada, es que me dijeron tengo que cumplir. No, hermano, usted está cansado, hay que descansar. Esto lo está mostrando el Señor en este pasaje. Pero ahora vemos que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí vemos algo, hermano, que aunque Jesús estaba dispuesto a descansar, resulta que en este momento el descanso de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser en este momento. Pero que quede claro que sí fue una decisión del Señor de descansar. Aquí en el pasaje vemos que se interrumpió ese cansancio. ¿Por qué? Porque la multitud que vio para dónde el Señor se iba a llevar a descansar a sus discípulos, porque recuerde que emocionalmente estaban cansados, lo que pasó por Juan y todos estos procesos que ya le acabo de explicar, qué sucedía, que era necesario que fueran a descansar. En Marcos nos muestra que ellos oyeron y se adelantaron, y acá pues Mateo nos está diciendo cómo ya el Señor los vio. Y en conclusión quiere decir que no hubo descanso en este momento, se vio interrumpido por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más bonito es, dos cosas vemos. Uno, cómo la gente quería estar con el Señor, no importaba la hora, no le importaba sino seguirle. Qué deseo, que esa hambre de buscar al Señor. Que sea el Señor colocándonos siempre esa hambre, ese deseo y aún el mundo entero de querer conocer. Pero también vemos la otra parte y es la manera como Jesús enfrenta el cambio de planes. No se molestó, ¿cierto? Sino que a ese cambio de planes, a ese cansancio, fue superado por la compasión que le tenía a ellos. Ahora, en Marcos nos dice por qué tenía compasión de ellos. Y una de las compasión que Jesús tenía por ellos era porque los líderes espirituales no les alimentaban con la palabra de Dios, sino con toda una enseñanza que consistía en tradiciones humanas. Eran guías ciegos, como dice en Mateo 15, 14. Entonces estos líderes de la nación carecían de vida espiritual. ¿Cómo podrían conducir las personas sencillas bajo su cuidado? Entonces Jesús las vio como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja sin pastor pues es algo tremendo, porque una oveja es un animalito que no sabe distinguir cuál es la comida buena, cuál es la comida mala, cuándo está en peligro. Y Jesús vio a toda esta multitud y el cansancio que él podía tener fue superado por la compasión de ver a estas personas cómo buscaban a alguien que los guiara, cómo buscaban a alguien que pudieran mirar su necesidad, que pudieran abrir una puerta, que pudieran atenderle a lo que ellos tenían. Y Jesús veía que esos líderes espirituales no se preocupaban por ellos, estaban interesados por ellos mismos, no le daban una palabra. Hermano, es importante cada vez que un hermano, una hermana, un predicador se acerca a darnos una enseñanza, porque nos está alimentando, nos está fortaleciendo el alma, ¿cierto? Y Jesús veía esa necesidad tan grande. Y por otro lado también sentía compasión. ¿Por qué? Porque sus líderes políticos no estaban en la mejor condición, ¿cierto? Ya vimos en el pasaje anterior la calidad de moral del rey Herodes y de sus príncipes, gobernantes y principales de Galilea. Todos eran hombres corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones y pecados. O sea, eran usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos. Entonces de aquí dice que Jesús tuvo compasión por ese motivo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús con medio de esta compasión? Primero que todo, hay dos cosas muy importantes. Que en Marcos 6:34
porque recordemos que este pasaje es muy importantísimo, como toda la palabra de Dios, pero es un milagro grande que está registrado en los 4 evangelios. En Marcos nos dice que al tener compasión por lo que yo le acabo de explicar, Jesús empezó a atender sus necesidades espirituales. Marcos 6:34 dice que comenzó a enseñarle. ¿Qué le estaba enseñando el Señor? Le estaba enseñando la palabra de Dios, la palabra que conocieran quién era Dios, quién era el reino, primero antes de atenderle sus necesidades. Recordemos que en la sanidad del paralítico, Jesús, ¿qué es lo primero que le dice al paralítico? Le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente alrededor empieza a pensar, pero ¿qué viene a sanarnos? ¿Qué pecado? ¿Qué cosa? Lo que queremos que lo levante. Entonces Jesús, y Jesús dice, para que sepáis que yo soy el Hijo de Dios, a ti te digo, toma tu lecho, levántate, anda, camina, diciéndole Señor Jesús que para él las enfermedades no son nada, que Jesús tiene una especial importancia por tu corazón, por mi corazón, por el estado en que está una persona. Primeramente por eso, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, que el hombre muere una vez y después el juicio, o sea, quiere decir que la muerte nos va a llegar, ¿cierto? La muerte nos va a llegar, pero no es el asunto que nos llegue la muerte, el asunto es cómo estoy cuando llegó esa muerte, esa condición. Entonces, por eso el Señor Jesús siempre está mirando cómo está y por eso no levantó al paralítico de una vez, porque le dijo, no, yo la sanidad la tengo, pero entonces el corazón es una decisión que tú tienes que tomar de cómo está tu condición, sabes de qué tienes que arrepentirte, qué pecado hay, y eso es importante para el Señor. Entonces vemos que en esta necesidad espiritual empezó hablando la palabra y después aquí en Mateo 14, versículo 14, dice que sanó a los que estaban enfermos. Entonces, qué importante, hermano. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de llegó una persona enferma y enseguida el Señor te va a sanar, te va a levantar, Hay que hablarle de la palabra, hermanos. Hay que hablarle, hay que presentarle quién es el Señor, porque murió en la cruz del Calvario, mostrarle el Evangelio condena, pero después nos liberta, ¿cierto? Entonces muchas veces cometemos el error de que una persona esté enferma, no le mencionamos si está en pecado, no mencionamos, sino que corremos a decirle te va a sanar. Es cierto que Dios sana, es cierto, pero recordemos cuál es la voluntad de Dios para donde vamos allí, ¿cierto? Para cada persona que está enfrente de nosotros. Pero aquí miramos que el Señor primero enseña la palabra y después sana. Así, mi hermano, que cuando nosotros vayamos a predicar esa palabra, hablarle a alguien, presentémosle la palabra del Señor. No estoy diciendo que usted que eres un pecador, que eres no. Siempre invitamos al Señor y el Espíritu Santo nos va a dar la estrategia en ese momento de decirle de qué manera lo vamos a hacer. Así que, entonces, en este pasaje vemos cómo Jesús suplió esas necesidades espirituales, ¿cierto? Dándole la palabra y sanando a los enfermos. Pero en todo este proceso de que Jesús estaba dando la palabra, enseñándole y sanándole, llegó la noche. Llegó la noche y al llegar la noche, dice la palabra de Dios, que se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué estaban diciendo los discípulos aquí? Que Jesús, no te das cuenta, no te estás dando cuenta que ya es de noche, esta gente tiene hambre, suéltala que vayan a comer. Según esta palabra, los discípulos estaban de pronto como que pensando que Jesús no se había dado cuenta que era de noche, que la gente tenía hambre y que todavía seguía ahí predicándole, diciéndole. Entonces imaginémonos, hermanos, cómo uno se va a dar cuenta de nuestro Señor, todo lo que estaba pasando. El Señor sí se dio cuenta, cierto, que ya la hora era pasada que tenía, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, en muchas situaciones, el Señor permite a ver cuál es nuestra reacción para sacar de nuestros corazones, para ministrar qué hay dentro. Entonces vemos que los discípulos, es cierto, ellos tenían razón, ¿cierto? Le dice, despídelo que vayan y compren. Entonces los discípulos estaban en estos momentos utilizando la razón.
Así, mi hermano, que cuando muchas veces nuestra fe no está fortalecida, nos vamos a la razón y la razón nos permite tomar ciertas actitudes, ciertas decisiones que son contrarias a la fe. Pero recordemos aquí que no es criticar a los discípulos. Recordemos que ellos precisamente eran discípulos y estaban aprendiendo en la escuela de Jesucristo, que era un aprendizaje significativo, que al mismo tiempo ahí estaban con el Señor Jesús viviendo, pero al mismo tiempo ellos estaban sacando qué era. En ese momento ellos le presentaron a Jesús. Tal vez creyeron dentro de su razonamiento que se había olvidado de eso. Ahora, al mismo tiempo, estaban como que diciendo, mándalo porque vayan a comer, se van a quedar sin comer. Esta no es nuestra responsabilidad. Ellos sabían a lo que venían, saben que es de noche, así que ya es la hora pasada, despide a la multitud, mándalo y que busquen dónde vayan a comer por las aldeas y que compren. Esta no es nuestra responsabilidad es orar y eso es lo que en este pasaje nos está mostrando, haciendo énfasis que vea que los discípulos están aprendiendo. Pero vamos a ver cuál es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les da. Mire qué respuesta tan asombrosa. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Con esta respuesta podríamos pensar, caramba, el Señor está molesto porque le está respondiendo groseramente a los discípulos, porque le dijeron antes que no se había dado cuenta que ya esta gente tenía hambre y no los mandaba. Y ahora el Señor dice, no, denle ustedes de comer. Pero nada de eso, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, cada parte que nos permite vivir, cada experiencia nos está enseñando siempre. Por eso es importante estar atento a cada circunstancia que nos pasa. ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué quiere que aprenda, cierto? Ahora, el Señor con esto, cuando le está diciendo a los discípulos, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a los discípulos? Le estaban diciendo que tenían una responsabilidad frente a las necesidades de la multitud. ¿Cuál era la necesidad de la multitud? Comer y irse, y que ellos no podían coger y sacarse a la multitud del lado, no, y que vayan y ya. Entonces Jesús les dijo, dale vosotros de comer, enseñándoles, no, Señor, ustedes tienen responsabilidad, no solamente aquí de esto, sino tienen responsabilidades de mirar la necesidad que Él tiene. Y también les estaba enseñando un principio básico, más bienaventurado es dar que recibir. Y es importante este versículo, hermano, porque es que todo lo que queremos seguir a Cristo debemos de tener la mentalidad de este principio. ¿Por qué, mi hermano? Porque de pronto usted se encuentra dando y de pronto ve que no recibe, ve que aquel que usted le dio se portó mal, ve que aquel esto, entonces eso no nos puede detener. Ni a usted ni a mí nos puede detener nada. Por eso este principio el Señor se los estaba enseñando a los discípulos. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, den ustedes, solucionen ustedes el problema. Esto es lo que el Señor, la respuesta que le ha dado a los discípulos, que tal vez pensaron que el Señor Jesús no se había dado cuenta, pero sí se había dado cuenta, sino que dentro de este importante milagro, el Señor, además de suplir las necesidades, estaba preparando a unos discípulos, estaba presentando el corazón de unos hombres que más adelante lo vemos cómo ministran, lo vemos cómo dan su vida, cómo entregan su tiempo, cómo dan más de los que no tienen. Diferente ahora que los vemos, esa no es nuestra responsabilidad que vayan y compren. Pero aquí el Señor les enseñó eso. Si tienen responsabilidad frente a las necesidades de las personas que están enfrente de ustedes, sí las tienen, ¿cierto? Y sí es importante, es mucho mejor dar que recibir. Pero mire, ¿por qué esto? Porque nosotros como humanos muchas veces somos dados a ignorar la necesidad de aquella persona y muchas veces la embolatamos y nos hacemos los locos y no. Hermano, cada persona que esté a su alrededor, en el lugar donde Dios le haya puesto, cualquier circunstancia que se presente, sí es su responsabilidad, pero vamos a mirar más adelante cómo se va solucionando, porque en este momento usted puede pensar, pero si es su responsabilidad, pero ¿cómo le iba a alimentar? Sigamos entonces mirando lo que este pasaje
tan nutritivo nos está enseñando. No podemos hacernos locos, olvidarnos, sacar excusas, no, porque esto se lo enseñó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, tienen su responsabilidad. Ahora sigamos, dice, cuando el Señor le dice, dale vosotros de comer, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Será que podrían ellos alimentar eso? Cuando el Señor le dice, denle ustedes de comer, no, Señor, pero que apenas tenemos 5 panes y 2 peces. ¿A qué estaba llevando el Señor a los discípulos? Le estaban llevando a que reconocieran su propia insuficiencia, su incapacidad para poder bendecir a otros, su incapacidad para poder ejercer el ministerio. O sea, mostrando la incapacidad que tiene el hombre, la humanidad, de poder resolver los problemas sin la presencia del Señor. Entonces, mire, es importante que reconozcamos en Mateo 5:3, ¿verdad? Cuando dice que el reino, la pobreza espiritual, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen que no tienen nada, que no son capaces de, con que tengan dinero, tengan todo lo que tengan, reconocen que ellos tienen un vacío, que no tienen nada, que no pueden salvarse, que necesitan, que hay un vacío dentro de su ser y que solamente Dios lo puede llenar aunque tengan tantas cosas, ¿cierto? Aquí el Señor le estaba enseñando a los discípulos que miraran su insuficiencia, que miraran, que les diera de comer y ellos le muestran, es que tenemos esto. Y ellos dicen, es que apenas esto, Señor, es que no tenemos. Exactamente. A eso es que el Señor quiere que lleguemos. Que como humanos nada podemos hacer. Y para la venida del reino de los cielos, para la venida del reino, de nosotros participar en ese reino, tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Y cuando reconocemos nuestra incapacidad, que no tengo nada, entonces cuando puedo pedir a Dios que actúe con su poder, donde yo no puedo hacer nada, para poder responder a las demandas que Él nos está pidiendo. Ahora Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Miremos aquí que está, sigue la compasión de Jesús. Recordemos que ya vimos que la compasión que Jesús tenía en Miro, una compasión que suplió las necesidades espirituales, enseñándole la palabra y sanando. Ahora Jesús viene, atiende esta necesidad material, que era de alimento, que es la que le manda a los discípulos que lo hagan, pero que ellos reconocen que lo que tienen no alcanza, ¿cierto? Entonces, aquí miramos cómo Jesús suple esa necesidad material, esa necesidad de alimento. Cuando Jesús levanta los ojos al cielo, prácticamente estaba diciendo, declarando contundentemente que su poder venía del cielo y no de otra fuente, como dice en Marcos 3:22, por Belcebú, por el señor de las moscas, por el señor de los excrementos. Entonces, por eso Jesús aquí levanta los ojos al cielo. Mire qué bonito en este pasaje cuántas cosas nos está enseñando, ¿verdad? El levantar los ojos al cielo. ¿Para qué los levanto? Porque que allá está la fuente, porque que allá está el poder, dice la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel, y que guarda a cada uno de los que estamos en esta noche escuchando esta palabra, hermano. Por eso el Señor levantó y declaró, le estaba dando un mensaje a los discípulos. Lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante viene de allá arriba. No busquen otra fuente, no hay otra fuente. Por eso levantó sus ojos al cielo.
Y sí, mi hermano, ¿cuánta gente busca otra fuente? La fuente de la hechicería, la fuente de tantas cosas, pero en esta noche el Señor quiere decir que la única fuente es allá arriba. Alcemos los ojos allá arriba. Por eso el Señor lo declaró. Y también en Hebreos 4:16 nos afirma la palabra, que dice que por medio de Cristo tenemos las puertas abiertas al cielo. Entonces Jesús que levanta los ojos y diciéndolo directamente, yo les estoy enseñando que es allá arriba. Y en Hebreos 4:16 nos dice que cuando Cristo muere, recordemos que se abrió el velo y la entrada directamente a Dios. Usted y yo tenemos esa entrada directamente al Señor y podemos entrar a cualquier hora, doblar nuestras rodillas y alzar nuestros ojos y aclamarles que es la fuente. No hay otra fuente, no busque otra fuente porque va a fracasar. Mire qué hermoso entonces nos está diciendo el Señor. Entonces Él levantó sus ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y vea qué bonito, qué milagro tan extraordinario. Una vez que va el Padre, viene ese milagro y le entrega, y la entrega va entregando, y cada vez que iba entregando, se iba multiplicando. Y los discípulos a la multitud, qué maravilloso, hermano. Nos enseña que lo poco en las manos del Señor, Él tiene poder de multiplicarlo milagrosamente. Fíjate, hermano, por eso es que, por esta razón, nunca, ni usted ni yo debemos de pensar que somos pocas cosas en el ministerio. ¿Cierto? Cuando pensamos en el servicio para el Señor, ¿sabe por qué, hermano? Porque en sus manos, aún el hombre o la mujer más sencilla puede ser un medio de bendición para muchos. Amén, mi hermano, qué poderosa esta palabra, porque esos panecillos en las manos del Señor se multiplican. Y muchas veces nos podemos sentir que somos poca cosa, que porque no tengo un título. No, mi hermano, no. Para el Señor, lo que usted, su corazón, su sencillez, su deseo de servir en las manos del Señor, lo convierte en un medio de bendición para muchos. Qué importante esto, ¿cierto? Y recordemos cómo el Señor de esta manera le enseñaba a los discípulos. Yo sé que es bastante difícil, pero iban aprendiendo, mi hermano, iban aprendiendo, tal vez los discípulos, ellos habían mirado otros milagros, ¿cierto? Del Señor, como al ciego, al mudo, pero no habían mirado un milagro de tan gran magnitud, ¿cierto? No lo habían mirado. Entonces, por eso le decimos que este pasaje no está criticando a los discípulos. Estamos aprendiendo lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos. No sé en este momento qué dificultad usted tenga. No sé cómo se esté sintiendo, pero déjeme decirle que en este momento lo poco que tienes en las manos del Señor es maravilloso. No sé si en la parte material de pronto tengas, no, pero es que yo no tengo trabajo, pero de pronto tengo aquí un maíz, tengo esto, voy a hacer un peto, voy a hacer una empanada. En las manos del Señor lo multiplica. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando. Yo no sé qué tiene en las manos. Yo no sé materialmente qué tiene, pero eso que tienes en la mano, eso que te ha dicho el Señor, eso que te pone en las manos del Señor, créelo que el Señor es el poderoso de Israel. El Señor suma y multiplica. El diablo divide y resta. Pero nuestro Señor Jesucristo nos multiplica, mi hermano. No sé qué necesidad tenga. No sé, pero este pasaje nos está mostrando cómo el Señor enseñaba a los discípulos, cómo está interesado en tu necesidad. Sí le interesa, necesidades físicas, espirituales, emocionales, sí le interesa. Es importante, mi hermano, que podamos creer esta palabra, porque de la manera como yo piense de Dios, yo voy a tomar decisiones. Ahora el pasaje dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermano, sin lugar a duda, esta fue una maravillosa manifestación del poder creador del Señor Jesús. Este pasaje es maravilloso. Qué milagro. Los discípulos no
no, en este momento no habían visto este milagro tan maravilloso, y por eso ellos estaban, su fe, el Señor estaba tratando su fe, le estaba llevando a otro nivel, de que miraran al Señor Jesucristo a otro nivel más de lo que le habían visto. Pero fíjese que a veces para ir subiendo a otro nivel, para ir avanzando en el Señor, a veces vienen pruebas, vienen momentos difíciles, pero tenemos que caminarlo. Mire que el Señor le manda que los ordenan a ellos, que los vayan ordenando, mirándole. Y el Señor podía hacer todo solo, no podía necesitar a los discípulos. Pero qué lindo, hermano, que el Señor sí nos necesita. Qué lindo, hermano, que no importa si nos equivocamos, el Señor nos está enseñando algo. No sé en qué te hayas equivocado, pero no te sientas triste, no te sientas mal. Y lo que Dios quiere es que aprendas ahí y que puedas avanzar, ¿cierto? Como Dios quiere. Mire que de pronto los discípulos, como se hubiesen sentido. El Señor me mandó que les diera de comer, el Señor nos mandó, ¿y qué será ahora? Vamos a arreglarlo por orden, por cuadro, ¿y qué será? Pero más sin embargo ellos iban haciendo lo que el Señor le iba diciendo. Así, hermano, que no te detenga, avanza en el Señor, aunque no entiendas muchas cosas, pero avanza creyendo que Él no se equivoca, que lo que yo creo que ahora está todo emboratado es para bien. Así que dice que ellos miraron en este pasaje un milagro más grande que lo que habían visto, y su fe fue fortalecida. Aprendieron el principio de que sí es importante ocuparnos de las necesidades de otras personas. Es cierto que ellos no tenían eso, pero el Señor les enseñó que sí tenían que hacerlo y que ellos podían ayudarle. Por ejemplo, mi hermano, de pronto usted tiene algún hermano, ¿cierto? Usted le está enseñando la palabra, luego se enfermó, usted no es médico, usted no tiene plata, usted no tiene esto, y Señor, el hermano se enfermó, necesita un médico. Entonces usted no va a coger y ya se va a apartar, va a huir, voy a dejarlo, no, ya no. Hay que buscar. ¿Por qué? Porque de pronto usted aclama al Señor: Señor, mira, yo no tengo dinero, este hermano necesita un médico, necesita un medicamento, Señor, yo no lo tengo, ¿dónde lo voy a sacar? Yo vengo a ti. Y el Señor, con esa oración que lleve, le va a abrir puerta. Entonces es a través del Señor que vas a suplir esa necesidad que humanamente no puedes hacerla. La vas a hacer a través del Señor aclamando, y era lo que el Señor le había enseñado a los discípulos: dale vosotros de comer. Y tenemos estos 5 panes. Entonces el Señor le estaba diciendo que exactamente ellos no podían hacerlo, pero que si ellos lo ponían en la mano del Señor, ellos lo iban a hacer. Le estaba diciendo el Señor: es que el ministerio que ustedes lo van a hacer es a través de mí. No, ustedes no lo podrán llevar si no voy yo delante. Por eso dice que separados de mí nada podéis hacer. Así, mi hermano, que cualquier ayuda que alguien se te haya acercado, tú no tengas, ves al Señor y ora. El Señor te va a dar indicaciones, te va a colocar delante y va a hacer que tú respondas a esa necesidad, porque Él es el que todo lo puede. Mire qué maravilloso. El Señor Jesús dice, Él aceptó la minúscula provisión, o sea, los panes y los pececillos. Y después que la bendijo, se la devolvió a los discípulos de forma aumentada. Qué lindo, hermano. Entonces quiere decir que lo poquito que tú tienes, colócalo, el Señor te lo va a devolver grande. Eso fue lo que Él hizo. Recibió ese poquito, lo bendijo y se lo devolvió a los discípulos. Mire qué maravilloso. Ellos se los entregaron poquito, miró, mostró de dónde venía la fuente, los bendijo y le entregó multiplicado a los discípulos, que cada vez que iban pasando no cesaba de multiplicarse los panes. Entonces mire qué bonito, qué tan maravillosa fue su provisión. Dice que los trozos que quedaron, se recogieron 12 canastas llenas. O sea, era mucho más que la provisión con la que habían comenzado. O sea, hermanos, hermanas, todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso, que cuando nos va a dar muchísimo. No olvidemos también otro principio. Mire que Él dice aquí que recogieron 12 cestas llenas. Lo que sobró, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Lo echaron en una cesta? ¿Lo botaron? No.
¿Qué nos enseña el Señor aquí? Hermano, que la vida de fe es ordenada y cuidadosa, y en ninguna manera debemos de despilfarrar. Hermano, no sé qué te ha dado el Señor, no sé qué le ha dado lo que estén escuchando en esta noche, pero no puedes despilfarrar nada de lo que Dios te ha dado, porque aquí nos los está enseñando que lo que sobró, y recogieron lo que sobró de los 12 pedazos, 12 cestas llenas. Me está hablando de que yo debo tener mucho cuidado con esa bendición que el Señor me da a mí. Entonces, no olvidemos entonces que la vida de fe es ordenada y cuidadosa, y que en ninguna manera admite despilfarro. Mucho cuidado, mi hermanito, qué bonito esta parte donde nos está enseñando el Señor que es importante cuidar y valorar todo lo que el Señor nos está dando. No quiere decir que con una bendición yo no pueda bendecir a un hermano, pero muchas veces cuando llega la bendición no se valora, se despilfarra por aquí, por allá. No, con una bendición, Señor, gracias por esta bendición. ¿Con quién comparto? Aquí está, Señor. Y todo allí en las manos, porque Él es el que nos da. A Él nos está presentando Él el orden que tiene de lo que sobró. Bueno, hermano, para concluir, el significado de este milagro es lo que nos dice Isaías 25, 6 a 9, ¿cierto? Que el reino de Dios llegará a esa plena manifestación, y que un día Dios va a preparar ese banquete para todas las naciones del mundo. Una fiesta con ricos manjares, platos buenos, suculentos, todo, hermano, lo hermoso, porque yo siempre pienso que lo que está aquí en el mundo es como que una copia de lo real que está en el reino de los cielos, es lo original, ¿cierto? Entonces, esta alimentación de los 5,000 o esta provisión en el desierto, como le he titulado en esta noche, nos está preparando para ese banquete, hermano, donde todas las naciones, donde todas las iglesias, todas las lenguas, todo el mundo estaremos en un banquete inmenso. Y también nos está preparando el Señor. Nos dice también, nos muestra este pasaje, cómo Herodes, conocido como el rey de los judíos, era un hombre carente de compasión, ¿cierto? Lejos de atender a las necesidades del pueblo, lejísimo no atendía ninguna necesidad. Antes, al contrario, cómo mató a uno de sus grandes líderes espirituales, a Juan el Bautista, ahí en Marcos 6:14 al 29, ¿cierto? ¿Cómo lo mató? En medio de un gran banquete. Ese rey perverso. Este pasaje nos está mostrando cómo ese rey, que era el rey de los judíos, no tenía compasión. Pero, y nos muestra este pasaje, y Marcos nos presenta, ¿cierto?, que el verdadero rey de los judíos, ¿quién es? Jesús. Ese rey, ese Herodes, era un rey usurpador, un rey que no tenía compasión de nadie, un rey que se saciaba de sus necesidades, que no le importaba sacrificar al pueblo con tal de suplir sus necesidades, no le interesaba nada. Ese era un rey que está usurpando ese puesto. Pero viene Jesús, el verdadero rey, el rey de los judíos, que demuestra su compasión por el pueblo, como lo demostró en este pasaje, supliendo necesidad espiritual, necesidad material, enseñándole la palabra. Dice que tuvo compasión por el pueblo y una disposición de servirle y atenderles. Mire que cómo él dejó de descansar, hermano. Cómo el Señor, con todo su cuerpo cansado, los discípulos, hizo a un lado, hermano, para atender una situación. Hermano, muchas veces podemos estar cansados, pero hay personas que se acercan, que tienen una necesidad, y muchas veces hay que posponer. Claro, hay que descansar, pero se da momentos, como el pasaje lo está revelando aquí, que Jesús tuvo que posponer ese momento de descanso porque se presentó una necesidad más grande, ¿cierto? Y hay entonces que atender. Entonces, muchas veces como pueblo de Dios,
muchas veces no se quiere atender porque ya cumplió, ya me siento cansado. Hay veces que hay que tocar eso, hermano. Hay veces, yo conocí a un ministro del Señor que siempre trabajaba y llegaba a las 6 de la tarde. Cuando quería llegar a las 6 de la tarde ya tenía como 3 personas esperándole y empezaba a atenderle, a hablar de la palabra, a ministrarle. Y cuando ya venía a ser eran las 7 y llegaba otro. Y a veces terminaba cenando a las 10 de la noche. Y al día siguiente a trabajar. Así, hermano, que se presentarán situaciones que hay que hacer así, hermano. Cierto, hay que hacer así. Jesús nos lo mostró, situaciones que hay que ser así, pero que tenemos que descansar. Entonces, para que nos quede muy bien claro esto, aquí en este pasaje, pues, el rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo, con disposición de servirles, de atenderles, ¿cierto? Y a este pueblo del desierto, ¿cierto? Terminó el día. ¿Cómo terminó el día? Con los 5,000, hermano, que fueron buscando al Señor. Eh, Enfermos, vacíos, tristes. Terminaron buscando a Jesús, que es el rey de los judíos, con una compasión que superó el cansancio. El cansancio fue superado por la compasión que sentía por el pueblo, su disposición de servirle, de atenderle, y terminó el día dándole un tremendo banquete, hermano, tremendo banquete de pan y peces a las orillas del mar de Galilea. Gloria a Dios, hermano. Ese es el Señor que tenemos. Ese es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios, hermano, a quien servimos. Así, mi hermano, que démosle gracias al Señor por esta palabra maravillosa, porque nos enseñó la importancia del descanso, nos enseñó la importancia de que sí es nuestra responsabilidad cada persona, que no debemos desatendernos, y aquellas cosas que no podamos, llegamos al Señor. Que sin el Señor no podemos llevar a cabo nuestros ministerios, que es importante una relación íntima con Él, que es importante la bendición de no despilfarrar, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que puede hacer lo que esta humanidad jamás podrá encontrar soluciones ni suplir nada. Él es el Rey de Reyes. Él es el único que puede llenar el alma vacía. Él es el único que puede convertir lo poco en mucho. Vamos a orar, hermano. Que el Señor nos ayude y que esta palabra nos haya sido de gran fortaleza. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que el ministerio sin una dependencia total de ti es un fracaso, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego por cada hermano y hermana que ha escuchado esta palabra y por lo que la escucharán, Señor, que tú seas, Dios mío, ministrándole poderosamente en la necesidad, Señor, porque tú suples las necesidades espirituales, físicas, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, que en ti somos importantes, que tú no buscas títulos, no buscas quien hable mejor, quien sepa más, tú buscas corazones dispuestos, Señor. Padre, esas personas, Señor, sencillas, con un corazón dispuesto, tú las usas para grandes multitudes, para grandes cosas que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego ahora, Señor, que tú sigas dando el consuelo a cada familia, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Consuela cada corazón, Padre. Consuela, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, el que esté allá en la clínica, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a buscarte cada día, Señor. A clamar, Señor.
Despierta en nosotros la compasión por todo lo que en este mundo escuchemos, Señor, para que podamos llegar delante de ti, Señor, y aclamar. Y tú, Señor, envíe desde los cielos, Señor, soluciones, porque tú las tienes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice a la familia pastoral, Señor. Ayúdales cada día, Señor. Cada ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Toma, Señor, madres que oran por sus hijos. Gracias, Señor, por todo ese clamor, por cada, Padre, actividad que ellas están haciendo para clamar, para liberar del pecado, Señor. Bendíceles, suple sus necesidades, dale descanso físico, descanso espiritual que necesita, suple lo que ellas están necesitando para lo que alrededor de ellas le buscan, Señor, cada día. Bendice, Señor, la sociedad de jóvenes, Padre. Bendigo cada joven, Señor, en esta hora, Señor. Padre, tú conoces qué necesidad emocional, qué necesidad tengan, Señor. Pero ruego por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo les esté guiando, Padre. Reprendo toda fuerza contraria, Señor. Guíales, Señor, cada día, Señor, en el nombre de Jesús, por las damas. Gracias, Señor, por ellas. Llénales cada día, Señor. Por la sociedad de caballeros, bendíceles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te presento la escuela aquí, por los niños que están participando, por donde está llegando este programa, Señor. Que tú te glorifiques, poderosa, que tú despiertes cada día el deseo en cada niño de buscarte, Señor. Por el Centro de Desarrollo Integral El Amparo, Señor, dice la señor Alba, cada jovencito, Señor. Todo lo que se hace, guárdale, Señor. Alúmbrales el camino cada día, Señor. Por el Centro Educativo La Esperanza, cada niño, cada familia, Señor. Ayúdanos, dándonos sabiduría e inteligencia para avanzar en cada proceso, Señor. Oh, Señor, toda la iglesia Templo Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, despierta en nosotros, en cada uno, la compasión, espíritu fuerte de intercesión. Fortalece nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo toda fuerza contraria. Nos cubrimos con tu sangre. Y gracias, Dios. Amén.